Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a nuestra segunda semana de trabajo virtual y a nuestra tercera unidad de psicología básica. Y vamos a revisar lo que son los procesos psicológicos básicos de manera general, obviamente. Tenemos por objetivo explicar cada uno de los procesos psicológicos que permiten el desarrollo del aprendizaje, que permite a su vez el desarrollo de la personalidad del individuo. Bueno, ¿qué es personalidad? Pues todas aquellas características biopsicosociales que le permiten adaptarse a cualquier situación y actuar de la mejor manera que pueda. En este caso ustedes entran como psicólogos porque al final de cuentas su misión es equilibrar la salud mental. Pero para ello tenemos que identificar que esos procesos psicológicos van a permitirle aprender en ciertas situaciones o no aprender. Y es donde se empieza a ligar esto con una situación que tiene que ver con la psicología educativa básicamente y con la educación especial. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. La semana pasada vimos algunos conceptos, ¿sí? Que tenía que ver con Piaget, tenía que ver con Vygotsky, con Ausubel y con Brunner. Y ustedes en su trabajo de Google Drive abarcaban un poquito lo que es el humanismo existencial y cómo este tenía que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, vamos a recordar un poco. Asimilación, de acuerdo a Piaget, es la acción que hace un ser humano o el proceso que tiene el ser humano para poder enlazar los conocimientos previos con conocimientos nuevos. Sin esos conocimientos previos no se va a dar la asimilación. Entonces, generalmente nosotros trabajamos con conocimientos previos. La acomodación se da sin conocimientos previos y entonces se le llama choque cognitivo, una de dos. O el estudiante o la persona corre y se frustra o lo toma como reto. ¿Sí? Creo que lo pueden aplicar a ustedes con todo lo que ven en sus diferentes materias. Ambas se dan y cuando se logra, entonces se dice que tiene un equilibrio de constructos, de estructuras mentales que nos permiten adaptarnos a cualquier situación de aprendizaje. Eso es importante, ¿sí? Por eso es la situación de practicar un poco, saber sus experiencias, que sintieron, cómo lo vivieron el fin de semana, y tener una comunicación dialógica, ¿sí? No de chisme, sino dialógica, porque eso ayuda mucho al equilibrio de las emociones y al final de cuentas lo que buscamos es que el aprendizaje sea significativo en todos los sentidos. Bueno, la palabra construcción tiene que ver con las premisas que utiliza tanto Piaget como Vygotsky para decir que el individuo es el que construye su propio conocimiento. Para Piaget de manera individual y para Vygotsky de manera social, de manera cultural, donde la palabra es la célula principal para poder transmitir un conocimiento, pero también recibirlo. Entonces, codifico, pero también decodifico, y todo es cíclico. Vimos también un poquito lo que era el aprendizaje significativo con Ausubel, pero también el aprendizaje por descubrimiento con Brunner. Si yo, wow, descubro algo, entonces le doy sentido, le doy funcionalidad. Algo que no funciona, híjoles, se olvida. Recuerden que también nosotros procesamos información y es ahí donde entran los otros conceptos que ustedes ya están revisando, ¿no? Prácticamente están revisando en su documento Google Drive. Bueno, en este documento revisé que ustedes están haciendo la diferencia entre lo que es humanismo y el existencialismo. El segundo, el existencialismo, es una corriente filosófica que se da, por ejemplo, con Sartre, que se da con Kierkegaard. Quien los haya leído, supongo que ustedes lo pueden relacionar con bases filosóficas de la psicología o de la pedagogía, no sé cómo lo estén ustedes viendo con el otro grupo o por separado, pero aquí lo importante es que el existencialismo pone al centro
al ser humano desde sus cuestionamientos personales para responderse quién soy, qué hago aquí, a dónde voy, que prácticamente son preguntas que nos permiten proyectarnos en un futuro. Ahora, no es bueno quedarse con la parte existencial completamente porque no todos lo resolvieron. El humanismo lo jala, pero no para que seamos personas sufridas o víctimas, sino para darle un sentido al ser humano y potencializarlo, y lo que está en nuestras manos, ayudarlo de tal manera que entonces haya una retroalimentación continua, el famoso feedback. En mi caso yo pienso que no es una retroalimentación, tiene que ser una realimentación, como lo que hacemos en Google Drive. Tú trabajas, yo reviso y de tal manera que cuando llegue el fin de semana, tú vas teniendo perdón, tus dieces acumulativos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una construcción entre ustedes y yo, y solamente los voy guiando a lo que debe ser, y ustedes van aprendiendo porque no se van repitiendo precisamente los errores, entre comillas, a lo que nosotros llamamos. Bueno, ¿qué sucede entonces cuando se junta el humanismo y el existencialismo? Pues obviamente tenemos que guiar al ser humano a que se haga cuestiones personales, íntimas, donde él pueda tener la capacidad de poderse proyectar en un futuro en toda su potencialidad, que cree en él, ¿sí? Que cree en los demás, que cree en la parte colaborativa. Y por eso es importante todas esas habilidades cognitivas que tendríamos que trabajar y que tendríamos que ver. Yo sé que con ustedes no hemos trabajado esa parte de habilidades cognitivas, pero como tal, pero llegará el momento que lo podamos revisar. Bueno, estos como conceptos previos. Ahorita con los conceptos clave, los voy a decir de manera general porque ustedes tienen que profundizar en ellos. En la parte del aprendizaje, como un proceso de, híjoles, pueden llamarle adquisición, aprehensión con H, desarrollo, construcción de conocimientos. Acuérdense que lo vimos la otra vez, hay tres, en la actualidad, con las competencias, hay tres tipos de conocimientos. Conceptuales, procedimentales y actitudinales. Si logramos integrarlo en una acción, le llamamos nosotros didáctica, obviamente la persona va a aprender. Y entonces va también a poder enseñar, porque transmite, no solamente recibe, sino también transmite. Y en ese sentido, entonces estamos hablando de que aplica diferentes habilidades cognitivas o diferentes procesos. Ojo, porque aquí, por ejemplo, la memoria es importante porque esta habilidad, sin un sentido, sin un significado, no va a funcionar. Y es importante la memoria porque junto con las emociones van a dirigirnos a actuar de una manera correcta, entusiasta y positiva, prepositiva, o una situación de pasividad, de no me interesa, de ignorar. Y obviamente va a depender de cómo esté desarrollado su afectividad. Con estas dos se puede dar la motivación, que es mover. La motivación es moverme yo mismo a una acción. ¿Sí? Entonces, hablamos de memoria, perdón, hablamos de motivación extrínseca e intrínseca. La motivación extrínseca es la que yo como profesor voy a generar en ustedes. La intrínseca es la que ustedes van a desarrollar de acuerdo a sus intereses, sus gustos, sus intenciones. Me voy explicando. Si no hay un equilibrio de emociones, un equilibrio o una relación positiva entre la memoria y las emociones, difícilmente la motivación va a ser positiva. Acuerden ustedes que va a depender de los estímulos alfabetizadores, afectivos, emocionales que tengamos a nuestro alrededor. Y es cuando entramos a esta parte de las sensaciones. Depende de los estímulos, ¿sí? O depende de la información que llega a nuestros canales de información que tiene que ver con los sentidos, es como nosotros vamos a interpretar esa información, de acuerdo a nuestras emociones. Y entonces la percepción, es decir, la interpretación de esos saberes o de esa información puede ser objetiva o puede estar tergiversada,
¿sí? Lo que decimos nosotros puede ser distorsionada y por lo tanto se aleja de la realidad. ¿Sí me voy explicando? Son conceptos que ustedes van a desarrollar y que tienen que integrar para poder explicar lo que es la personalidad y los tipos de personalidades que ustedes posiblemente van a ver en otras materias. Bueno, la actividad que vamos a realizar para la siguiente semana es construir este capítulo 3. La mayoría ya avanzó, felicidades, ¿sí? Han estado parafraseando, pero aún tenemos tiempo para que los demás terminen. Si pueden ir adelantando, háganlo. ¿Qué voy a evaluar? Lo mismo de siempre. Parafraseo, citas según el APA, referencias según el APA, el trabajo colaborativo. Yo sé que por ahí hay cositas de redacción y de conectores, pero bueno, eso lo vamos puliendo poco a poco. Lo importante es que ustedes vayan avanzando y se den cuenta que van aprendiendo con lo que ustedes están, con la búsqueda y manejo de la información. Su trabajo me lo vuelven a compartir a más tardar el viernes. Me lo comparten por favor a mi correo institucional. Compartido, no enviado, son cosas distintas, acuérdense. Si hay alguna duda, por favor mándenme un mensajito de WhatsApp y con gusto les puedo responder. Algunos de ustedes ya lo hizo y si se puede, pues les llamo para que haya mayor claridad. Y pues bueno, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo.